Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Nuevamente, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos y hermanas? Soy Juan Carlos Alzamora y quiero nuevamente entrar en la sesión 11 de nuestras enseñanzas claves y valores claves del movimiento de Dove Internacional. En la sesión 11 vamos a hablar de apóstoles en la nueva era del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Quiero ir a una escritura que todos conocemos, Efesios 4, 10 al 16. Él descendió y también eso significa que Él ascendió. Y Él dio a algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Quiero parar ahí un momento y simplemente hacer hincapié en la palabra apóstol. Sabemos y hablaremos un poco de la figura del apóstol y no tanto de las otras cuatro, perdón. Porque el apóstol fue diseñado por el Señor para que dirigiera la expansión del reino de Dios sobre la tierra. Y de hecho, Jesús empieza su ministerio llamando a 12 apóstoles. Pero antes de entrar en lo que Jesús hizo, porque ellos obviamente fueron llamados a ser pioneros y arriesgando todo para cumplir los propósitos de Dios. Y la palabra verdadera de apóstol, o la palabra griega apostoleos, es enviar. Es decir, que todo lo que Jesús estaba haciendo era equipando a estos hombres y a estas mujeres, vamos a ver dentro de poco, equipando a estos santos como apóstoles para poder enviarlos. De hecho, Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes, en conversaciones que estaba teniendo con los apóstoles. En Juan 20, 21 al 22, Jesús entonces les dijo otra vez, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Así que vean que después de decir esto, Él sopla el Espíritu sobre ellos, reciben el Espíritu Santo. Entonces la palabra, como estaba diciendo, utilizada es la palabra apostelo, es decir, que se deseaba crear una cultura en la iglesia primitiva, de enviar, es decir, de avanzar el evangelio, es decir, de no quedarse simplemente sentados en los bancos de la iglesia o las sillas de la iglesia, sino que todo movimiento que hacía la iglesia era para avanzar y multiplicar la obra del Señor. El término apóstol fue utilizado por los griegos y los romanos antes de que inclusive Jesús lo utilizara. Sin embargo, es interesante que utilizan esta palabra porque esta palabra se utilizaba mucho en aquel entonces. Era el admiral, era el general, era la persona que estaba capacitada para dirigir, para gobernar, para inclusive mandar a las tropas de tomar control de áreas, de atacar a áreas y conquistar áreas para el reino de donde ellos venían, habían sido enviados. Por ejemplo, en tiempos de Grecia, Alejandro el Grande fue llamado apóstol. ¿Por qué? Porque él fue un general, él fue llamado a conquistar tierras para los griegos en aquel entonces, y él, a medida que él avanzaba y tomaba control de la tierra, él era el general encargado de ese ejército para hacer que esa área no solamente fuese conquistada, sino que también trayera la cultura de Grecia sobre esos lugares conquistados.
Entonces, de hecho, una misión apostólica tenía implícita no solamente conquistar, sino también de transformar las culturas a aquella cultura donde habían sido enviados. Tremendo, ¿verdad? Es decir, que nuestra tarea apostólica que el Señor nos ha mandado no solamente es para ganar almas, sino para reproducir el reino en la tierra como en el cielo, y de esa manera crear una cultura bíblica en los lugares donde somos enviados. Por eso un verdadero apóstol no solamente comienza una obra, sino también cambia y disipula y crea una cultura nueva para poder entonces encaminar y expandir el reino de Dios, para que se reproduzca en la tierra lo que Dios tiene como visión en el cielo para ese lugar. En general, el enfoque apostólico es siempre la multiplicación y no simplemente la obra. Así que el enfoque de todo apóstol es de multiplicación, no simplemente de tratar con la obra, sino que crear un movimiento de obras para que toda esa región conozca el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la realidad o nuestra realidad apostólica? Que no hay duda que hubieron apóstoles en nuestros tiempos y en aquel entonces y en los tiempos donde la Biblia está escrita, donde los apóstoles surgían más allá de los 12 de Jesucristo. Obviamente los 12 eran los 12, inclusive cuando Judas traiciona a Cristo, un nuevo apóstol, Matías, es incluido en los 12, pero conocemos que hay otros que también surgen en la iglesia primitiva, como Pablo, como Bernabé, como Timoteo, como Santiago, el hermano de Jesús, como Tito, como Apolos. Todos estos son llamados apóstoles, inclusive Junias, que era una mujer apóstol. Hablaremos de eso en otra sesión. Todos colaboraron con la expansión inicial del reino, todos colaboraron con la capacitación de otros y de líderes. Vamos a entrar en esas cosas, y todos estaban en las redes apostólicas de aquel entonces, porque no hay duda que Jerusalén era el epicentro donde todo comenzó. Ahí estaban los 12, ahí empezaron a viajar de aquí para allá los apóstoles, habían profetas en Jerusalén, había toda una red formada en ese lugar. Sobre todo cuando Pedro y Juan eran los principales, los autores principales que Dios utilizó para poder regar el Evangelio en aquel entonces en todo lo que era Judea, lo que era Samaria, lo que era Jerusalén, como dice la Escritura, ¿sí? Y después, obviamente, Antioquía, de Hechos 11 a Hechos 13, Antioquía se convierte el centro apostólico o la red apostólica que alcanzaba a los gentiles. Entonces de ahí estaba Pablo, estaba Bernabé. De hecho, ellos tuvieron una escuela donde capacitaban a líderes y capacitaban a personas, y ellos entonces fueron a viajes misioneros donde empezaron a edificar iglesias y realmente plantaban personas, y no sino cuando regresaban que pusieron, colocaron y impartieron y oraron por ancianos, es que la llamaron iglesia. Entonces ellos plantaron personas y después cuando pusieron ancianos los llamaban iglesias. Tremendo el movimiento y el sistema que Dios los utilizó. Acuérdense que en aquel entonces era puro barco, puro caminar, puro que si en burro, que si en caballo, pero no era lo que es ahora, ni habían carros, ni habían aviones, ni nada por el estilo. Y sin embargo, todo el mundo que ellos conocían conoció el Evangelio. Qué tremendo. La multitud de ministerios salía y regresaba de estos sitios, y obviamente esto era una red que ellos tenían y sabían por medio de la gente que enviaban a estos sitios qué estaba sucediendo en cada una de estas iglesias que ellos fundaron.
Entonces, de ese entonces conocemos la idea de equipos apostólicos. Es decir, que no solamente eran los apóstoles que eran enviados, sino que ellos siempre formaban equipos. Por ejemplo, Felipe evangelizó a Samaria, el Espíritu lo lleva hasta César, pero en César Pedro va, Juan va. Entonces en César Pedro también es conocido como hacedor de milagros. Entonces hay un equipo que empieza a formarse en Hechos 10, en esos lugares. También conocemos que Juan y Pedro en Hechos 3 y en Hechos 4, cuando ellos empiezan a caminar en Jerusalén, ellos predican y 5,000 se salvan. Es decir, se forman un equipo apostólico donde ellos... donde puedes hacer el caso que Juan jugó la parte, o más bien, él fue más la parte profética de vidente que Pedro, que era más evangelístico, pero ambos eran apóstoles que iniciaron una gran multiplicación de almas en ese sitio, ¿sí? Entonces vemos que en Antioquía estaba el equipo de Pablo, de Bernabé, Silas viene de Jerusalén, después van a Efesios y está Timoteo, está Apolos, está Priscila y Aquilas. Pablo entonces también está con Epafras en Colosenses, entonces en Colosas. Entonces tú ves que estos equipos se forman y empiezan a ejercer los dones apostólicos, porque de hecho lo que quieres hacer, la figura del apóstol, lo que más quiere hacer es hacer que la iglesia, que el movimiento sea apostólico, es decir, que se envíe, que se multiplique, que cree la cultura celestial sobre la tierra, ¿sí? Obviamente el comienzo de esta invasión, vamos a hablarlo de esta forma, porque un apóstol, ¿se acuerdan? Es como un general que va con un ejército. Esta invasión apostólica comienza con los 12 de Jesús, que Jesús escoge, él va y ayuna, y de hecho en Marcos 3, 14 al 15, Jesús llama a sus apóstoles, a esos 12, y como ellos nunca habrán otros, pero sí hay otros que hoy por hoy ejercen ese ministerio y multiplican a todo el mundo en este entonces. En Lucas 8, versículo 1, estos equipos apostólicos consistían también de solamente apóstoles, es decir, ellos viajaban juntos, ellos iban de ciudad en ciudad. Primero venían los 12 primero, después los 70, los 72, según las escrituras. Jesús los mandaba 2 y 2, en grupos de a 2, para que fueran a ciudades donde él iba a visitar. Esta invasión apostólica fue lo que empezó a crear ese movimiento que conocemos como el Evangelio. Pablo habla de nosotros muchas veces, que para describir muchas de las funciones de ministerio de Hechos 16, versículos 1 al 3, ¿sí? Para describir el equipo que él tenía. Entonces lo llama nosotros fuimos, es decir, no era él solamente, sino iban como equipo a todos estos lugares. Es decir, su función principal era entrenar a otros líderes, a entrenar a otros para que hicieran la labor del ministerio. Entonces estas son otras funciones que también vemos que los apóstoles presentes hacen para multiplicar sus esfuerzos. Por ejemplo, ellos tienen fe para producir finanzas. Los apóstoles de hoy tienen la capacidad de multiplicar finanzas para la obra del ministerio, para que haya una abundancia para toda buena obra, como dicen Corintios, ¿sí? Ellos entrenan a gente de cómo dar y cómo recibir de Dios. También tienen fe para recibir nuevas estrategias para cada situación. Es decir, no simplemente una misión que tiene estos parámetros, sino que cada uno de los pueblos, cada uno de los vecindarios, cada uno de los lugares donde iba el apóstol tenía por sí una estrategia diferente, para entonces, que venía, por cierto, de una vida con Dios,
que era principalmente la primera característica de todos los apóstoles, que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios porque pasaban tiempos con Dios y tenían la capacidad entonces de ver y escuchar estas estrategias y estas estrategias, ponerlas en práctica para entonces multiplicar la obra del Señor. También levantaban donde quiera que iban a los 5 ministerios. Ellos levantaban, porque de hecho el apóstol verdadero tiene la capacidad de brevemente, pero tienen la capacidad de poder ejercer cada uno de los 5 ministerios, cada una de estas las habilidades que hay en Efesios 4, como apóstol, como pueden dirigir a todo esto, como estrategia, ellos entonces pueden levantar esto en todos diferentes sitios donde Dios los envía. También crean y hacen y producen hijos espirituales, es decir, hijos e hijas espirituales. Los apóstoles tienen la capacidad de poder impartir quién son y lo que ellos reciben de Dios a personas alrededor de lugares que reproducían el carácter y la naturaleza de los dones que cada apóstol ejercía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Caminaban y obraban en milagros, hermano. La sobrenatural seguía a los apóstoles. Habían todo tipo de milagros que los acompañaban. Milagros y prodigios en todos lugares. Tenían una vida de integridad, una vida de humildad. Tenían una perseverancia apostólica. No se rendían porque el amor nunca se rinde, hermano. No se ofendían rápidamente. Es decir, daban sus vidas por amor. Daban sus vidas para que se multiplicara el evangelio. Aleluya. Caminaban con Jesús, caminaban con la Trinidad de Dios. Libraba, cada vez que tú estabas alrededor de ellos, sentías la presencia de Dios. Enseñaban y establecían las obras con gran autoridad. Tenían una doctrina con autoridad como la de Jesús, porque señales y maravillas los seguían. Habían diferentes tipos de apóstoles. Habían unos que plantaban, algunos que cubrían iglesias. Habían otros que abrían nuevas fronteras, habían videntes, habían aquellos que podían llamar a muchos apóstoles juntos. Es decir, habían diferentes tipos de apóstoles que podían hacer la obra porque se necesitan muchos trabajadores para que se cumpla la obra del Señor, ¿sí? Y también inspiraban e impartían y equipaban nuevos líderes, organizaban momentos de gran unidad donde traían diferentes ministerios para que ellos supieran que estaban en conjunto y trabajando unos con otros y no unos en contra de otros, y ayudaban a resolver divisiones, traían orden y resolvían problemas. ¿Sí? Una de las funciones primordiales del apóstol hoy en día es que resuelven y eliminan la división en el cuerpo de Cristo porque desean que Dios sea uno en medio de todos, ¿sí? Pueden funcionar de esta capacidad y de hecho tienen gran favor con personas y gran favor en los lugares donde van, y el Señor abre puertas en todo sitio porque ellos tienen esta capacidad de ver dónde pueden iniciar y dónde poner fundamentos para una nueva obra para el Señor, ¿sí? Entonces podemos ver que el apóstol de hoy no es como el apóstol de ayer, que estaba bien limitado para simplemente colocar las fundaciones de este ministerio, del ministerio del Señor Jesucristo, pero ahora nosotros vemos en Efesios 2, versículo creo que es 20, que el fundamento del reino de Dios está basado sobre la fundación de apóstoles y profetas, Jesucristo siendo la piedra angular. Es decir, que hoy por hoy ellos crean la plataforma de donde
ir a otros sitios y de donde atacar a otros lugares donde la oscuridad reina sin tener miedo, o más bien venciendo el miedo y colocando las semillas del reino donde quiera que ellos vayan. El Señor siempre está con ellos obrando de esta manera. Ellos siempre están dirigiendo y viendo las oportunidades que están alrededor de nosotros, y no se trata únicamente, mis queridos hermanos, de hombres, sino también hay mujeres apostólicas que obran de esta misma manera, que tienen este sentir pionero que los ayuda a ver dónde están las puertas abiertas para que el Señor opere y entre en estos lugares. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar para que el Señor envíe, que nos envíe como Jesús nos ha enviado, y que levante apóstoles en medio de nosotros para que la obra que tenemos en nuestras manos, que tenemos que hacer con nuestras propias manos, sea edificada sobre verdaderos fundamentos en este tiempo y en este lugar y en el lugar donde tú has sido llamado. Así que, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú libres esta función apostólica, que tú des revelación sobre nuestros apóstoles, que tú los conozcamos por medio de su fruto, para que no sean arrogantes, sino que sean personas humildes, personas que sean pioneros, que son llenos del Espíritu Santo, que son verdaderamente perseverantes delante de toda circunstancia, que puedan no rendirse, sino seguir hacia adelante según el plano que Dios le ha dado, según la estrategia que Dios ha colocado en sus manos. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres, que hagas tu iglesia apostólica, Padre, en el nombre de Jesús. Haz todo cumple toda tu voluntad, Señor, por medio de estos hombres y mujeres, para que levanten el liderazgo necesario para que se expanda y multiplique tu obra en todo lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.